Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su segunda clase de antibióticos y esta segunda clase de antibióticos va a estar bastante interesante y sobre todo bastante importante porque vamos a hablar de los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos son súper importantes. ¿Por qué son súper importantes? Porque son fármacos que van a ser de primera elección. Vamos a ver que ellos se utilizan de primera elección en muchas patologías infecciosas. Ok, vamos a modificar el puntero aquí. De primera elección en muchas patologías infecciosas y ya lo vamos a ver. También ellos se llaman beta-lactámicos porque presentan un anillo beta-lactámico. Ok, presentan su anillo beta-lactámico que es específicamente este que vemos aquí. Ok, esto es el anillo beta-lactámico que lo van a tener las familias que se ubican aquí en los beta-lactámicos. Ok, recordemos que son varias familias las que vamos a estudiar hoy. Por eso es que el video va a estar un poco denso, un poco largo, porque son muchos fármacos, muchos antibióticos que vamos a ver en esta clase. Y hay que tener mucha paciencia, mucha retención, pero sí les aconsejo que este sea uno de sus temas que más estudien porque este, como les dije, es uno de los fármacos, es uno de los antibióticos que más se utiliza. Sobre todo estos, ¿ok? Sobre todo, ya no sé dónde se me fue el cursor. Aquí está. Sobre todo la penicilina muy usada, las cefalosporinas muy usadas y bueno, los carbapenémicos ya se dejan más para instancias hospitalarias, ¿sí? ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, aquí estamos viendo su estructura química. Fíjense que todos tienen este anillo beta-lactámico, anillo beta-lactámico, anillo beta-lactámico, anillo beta-lactámico. Por eso es que se llaman beta-lactámicos. Iba a decir otra cosa, pero bueno. Ok, ¿cuáles van a ser los fármacos? ¿Cuáles van a ser la familia de antibióticos que corresponde a los beta-lactámicos? Fácil, nos vamos a recordar de esta palabra que va a ser nuestra mnemotecnia para toda la vida, que es pecamos. Si te vas a imaginar a un hombre que pues pecó y le está pidiendo ayuda a Diosito para que lo perdone, ¿verdad? Entonces, pecamos. ¿Qué quiere decir la P? La P quiere decir penicilina. Okay, penicilina es nuestra primera familia, es la primera que nos vamos a aprender. Luego está la C de cefalosporinas y luego está la CA de carbapenémicos y luego está la MO de monobactámicos. Asociado a esto, vamos a colocar a los inhibidores de beta-lactamasas, que también son importantes. Vamos a ver más adelante qué significa eso. Y que estos inhibidores de beta-lactamasas se van a juntar a estas familias, ¿sí? Se van a juntar a estas familias. Ok, seguimos. Penicilina. Vamos a empezar aprendiendo el nombre de las penicilinas, ¿ok? Porque son muchos. Como les digo, este es un tema que es largo. Es largo, pero es súper importante. Ok, penicilinas. Penicilinas naturales. Y es importante también que se sepan esos nombres. Si yo les hablo de penicilinas naturales, quiero que ustedes reconozcan cuáles son, me digan cuáles son los nombres. Si les hablo de penicilinas semisintéticas, quiero que me digan los nombres. Si les hablo de penicilinas de amplio espectro, quiero que me digan el nombre. Si les hablo de aminopenicilinas, quiero que sepan cuáles son. ¿Ok? Porque eso representa la familia. Entonces es importante. Obviamente la familia en grande, en conjunto, todas van a ser penicilinas, pero sí es como un subgrupo. Y ese subgrupo es importante también. Fíjense cómo todo va a ser importante. Ok, en cuanto a las penicilinas naturales, tenemos a la penicilina B. La penicilina B, recuerda la B de vía oral. Penicilina B se da vía oral. Penicilina B, vía oral. Penicilina G, vamos a tener varios tipos. Está la penicilina G cristalina, que puede ser sódica, puede ser potásica, y es una penicilina que se administra vía endovenosa. Penicilina G cristalina, vía endovenosa, únicamente vía endovenosa. Penicilina G benzatínica es vía intramuscular. Y penicilina G procaínica es vía intramuscular también. Ok, entonces, vía endovenosa, vía intramuscular. Dios mío, qué feo se ve esto. Ya va, denme paciencia. Vía intramuscular y vía oral. ¿Ok? Seguimos. Penicilinas resistentes a beta-lactamasas. Estas van a tener muchos nombres y también quiero que se lo sepan.
pueden ser penicilinas resistentes a beta-lactamasa, penicilinas antiestafilocóccicas o penicilinas semisintéticas. Si yo les pregunto cuáles son las penicilinas semisintéticas o las antiestafilocóccicas o las resistentes a beta-lactamasa, ustedes me van a responder estos nombres. Tenemos a oxacilina, cloxacilina, que generalmente se dan vía endovenosa. ¿Ok? Y tenemos a dicloxacilina, que se da vía oral. Y tenemos a meticilina, que ya no se usa, pero es importante que sepamos que ya está acá. Aminopenicilinas, 2. Y aquí, pues, obviamente tienen que reconocer a una que es bastante utilizada como la amoxicilina. Estas aminopenicilinas también se denominan penicilinas de amplio espectro. ¿Ok? De amplio espectro. ¿Por qué? Porque amplían el espectro de las penicilinas naturales. Y ya lo vamos a ver. ¿Cuáles están aquí? Amoxicilina y ampicilina. ¿Ok? Amoxicilina y ampicilina. Y luego tenemos a las penicilinas antiseudomonas. Las penicilinas antiseudomonas vamos a dividirlas de acuerdo a su estructura química como carboxipenicilinas, en donde va a estar la carbenicilina y la ticarcilina. Y luego va a estar las ureidopenicilinas, en donde va a estar la piperacilina. ¿Cuál es la más importante de estas? La piperacilina, ¿ok? Es la que yo quiero que se aprendan, porque es la más usada a nivel hospitalario. ¿Ok? Entonces todos estos nombres, pero igual tienes que saber que la carbenicilina es una penicilina antiseudomona, es una penicilina también de amplio espectro, porque estas también son de amplio espectro. ¿Ok? Entonces amplio espectro aminopenicilinas, amplio espectro también antiseudomonas. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Seguimos. Ahora vamos a aprender a las cefalosporinas. Para eso yo les envié el link de este video. Importantísimo que se sepan todos los nombres, que sepan diferenciar cuáles son las penicilinas ahora, cuáles son las cefalosporinas de segunda generación, cuáles son las penicilinas, perdón, yo iba a decir una grosería. ¿Cuáles son las cefalosporinas de primera generación? ¿Cuáles son las cefalosporinas de segunda generación? ¿Cuáles son las de tercera generación? Importante. Y como yo les mandé este video, ya no lo vamos a tocar aquí, porque la idea es que vean ese video, la idea es que se aprendan todos esos nombres, porque es importantísimo. Importantísimo. Beta-lactámicos, importantísimo. ¿Ok? Seguimos, vamos con los monobactámicos, ¿ok? Otra familia de los beta-lactámicos. Aquí este es el que más nos gusta porque simplemente tiene un antibiótico, que es el Astrionam. Fino. Carbapenémicos. Carbapenémicos tenemos a todos los que terminen en penem. Tenemos a imipenem, meropenem, doripenem y ertapenem. ¿Se los tienen que aprender? Se los tienen que aprender. Y los inhibidores de beta-lactamasa también se los tienen que aprender, que son ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam. Como dije, vamos a unir los beta-lactámicos con estos inhibidores de beta-lactamasa. Ok, vamos con el mecanismo de acción de los beta-lactámicos. Este es otro video que yo les mandé, la tarea de ver, que van a estudiarse pues todos los mecanismos de acción de todos los antibióticos. El tema de hoy son los beta-lactámicos, ¿cierto? Entonces los beta-lactámicos, fíjense, van a actuar aquí, en la pared celular bacteriana, porque aquí están los trabajadores que estaban destruyendo la pared, ¿ok? De acuerdo al cuento de la casa de la bacteria, y que estos trabajadores, pues, mientras destruían la pared, tomaban leche, por eso es que son beta-lactámicos, y a su vez decían la palabra pecamos. Entonces, pecamos, penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, monobactámicos. Destruyen la pared, inhiben la síntesis bacteriana. Ese es en sí el mecanismo de acción de los beta-lactámicos. Inhiben la síntesis de la pared bacteriana. ¿Qué es eso? Bueno, para saber qué es la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, es necesario que volvamos a microbiología. Es necesario que sepamos qué es una pared bacteriana. Ok, entonces fíjense, esto es lo que sería la envoltura de la bacteria. Aquí tenemos una bacteria gram positiva, en donde vamos a ver que esta es la pared celular bacteriana, que todo esto es la pared, y que después le sigue todo esto que es la membrana plasmática, que la membrana plasmática es una bicapa fosfolipídica, y la pared celular, bueno, ya vamos a hablar de la pared celular, pero lo que yo quiero que vean las gram positivas, que fíjense lo gruesa que es esta pared, gruesa, pared bacteriana gruesa. En cambio, en las gram negativas, miren lo delgadita que es.
delgadita, pared bacteriana delgadita. La diferencia de las gram positivas con las gram negativas es que, bueno, esta va a tener una pared celular delgadita y también que va a tener una membrana celular externa y una membrana celular interna. Va a tener dos membranas citoplasmáticas, dos membranas plasmáticas. ¿Ok? Dos membranas plasmáticas, perdón. Membrana externa, membrana interna. Ambas son bicapa fosfolipídica. ¿Ok? Y embebida en ellas es que va a estar la pared celular. Ahora, ¿por qué la pared celular es importante para las bacterias? Es importante para las bacterias porque ella la protege de los cambios osmóticos. La protege de los cambios osmóticos. Y también tiene la función de otorgarle la forma. Gracias a la pared bacteriana es que una bacteria puede ser un coco o puede ser un bacilo. ¿Sí? Entonces la protege ante los cambios osmóticos y le da su forma. Esas son las funciones de la pared bacteriana. Por eso es que la pared bacteriana es tan importante para la bacteria, porque tú quitas la pared y ya la bacteria pues no tiene esa protección ante los cambios osmóticos y muere. ¿Sí? Muere. Lisis. Bactericida. Ahora, ¿por qué una es gram positiva y una es gram negativa? ¿De dónde viene eso? Bueno, de la tinción gram, vamos a hacer un recuerdo. Ante la tinción gram, lo primero que se coloca es el colorante cristal violeta, que va a colorear a todas las bacterias de morado, ¿ok? De púrpura. Luego se le añade un mordiente llamado Lugol y luego se le añade acetona, alcohol u acetona. ¿Qué es eso? Bueno, eso va a ser lo que va a decolorar. Lo que va a decolorar a las bacterias. Una vez tú colocaste el cristal violeta, todas se tiñeron, luego viene la acetona y lo barre, lo quita, lo decolora. Pero ¿qué pasa? Resulta que en las bacterias gram positivas teníamos esta super pared bacteriana. Entonces esto hace que no entre la acetona, no entra la acetona y por ende la bacteria no se decolora. Por eso es que hasta aquí ya podemos ver, hasta este paso ya podemos ver nuestras bacterias gram positivas, que van a ser púrpura. P más P, gram positiva, púrpura. P. Ok. ¿Qué pasa luego? Bueno, que las gram negativas, al tener esta parecita chiquitica, delgadita, pues el decolorante, la acetona, el alcohol, entra y bueno, quita ese color morado y luego le colocamos este colorante llamado safranina que tiñe a las bacterias de un color rojo rosado, ¿ok? Y es por eso que ahora ellas son gram negativas. Recordemos que negativo nos recuerda a rojo, entonces gram negativas rojos, ¿ok? Seguimos. Vamos con el mecanismo de acción, que ya lo estamos viendo. Habíamos dicho que inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Bien, vamos bien hasta ahí. En la fase de transpeptidación, ok, aquí no vamos tan bien, se unen a las PBP transpeptidasas y las inhiben, impidiendo que se formen los enlaces peptídicos entre las cadenas pentapéptidas del ácido N-acetilmurámico. Ahora en español. ¿Okay? Porque no queremos dar la clase en chino. ¿Qué es eso? Bueno, en chino no, en mandarín. Fíjense que vamos a actuar aquí, eso ya lo tenemos claro. En la pared celular ya sabemos qué es la pared celular, ya sabemos qué es la pared celular, ya sabemos las diferencias, bla, 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 bla. Ok, pero ¿cómo es en sí esa pared celular? ¿Cómo está conformada? Fíjense que esta pared celular también es llamada péptidoglucano o mureína. Tiene todos esos nombres. Tienes que saber el nombre de pared celular, tienes que saber el nombre de péptidoglucano y tienes que saber el nombre de mureína. Todos esos tres nombres significan lo mismo. Péptidoglucano, mureína, pared celular. ¿Cómo va a estar conformada esa pared celular? Fíjense que tenemos estos bloquecitos. Está unida por bloques, varios bloques y enlaces. Varios bloques y enlaces, varios bloques y enlaces. Que está unida horizontalmente y también verticalmente como de forma diagonal, ¿cierto? Lo ven, ¿verdad? Lo ven. Ahora, ¿qué son esos bloques? Esos bloques van a ser dos azúcares. ¿Qué son estos? El NAC y el NAM. NAC y NAM. NAC significa N-acetilglucosamina, N-acetilglucosamina, y NAM significa ácido N-acetilmurámico. Ácido N-acetilmurámico. Como ven, son dos
azúcares que van a estar en conjunto y que se van a unir por enlaces glucosídicos porque son glucosas, son azúcares, entonces tiene lógica de que se unan por enlaces glucosídicos, ¿cierto? Ahora, ¿por qué se le llama peptidoglucano? Porque además de tener esa parte glucano, que son los azúcares que estamos viendo, pues también tiene péptidos que son aminoácidos, ¿ok? Uniones de aminoácidos, ¿sí? Entonces tenemos que el peptidoglucano va a ser una secuencia de 2 azúcares más péptidos, más aminoácidos. ¿Dónde vienen los aminoácidos? Pues aquí. Tenemos que todo esto va a ser una secuencia, ¿ok? Y luego esto se tiene que unir con esto. Esto se tiene que unir esto. O sea, primero ocurre la unión a nivel horizontal y luego se empiezan a unir a nivel vertical. ¿Cómo es esa unión a nivel vertical? Pues fíjense, aquí tenemos nuestro ácido N-acetilmurámico, que es el único que va a contener esta cadena peptídica. El N-acetilglucosamina no tiene. El ácido N-acetilmurámico sí tiene. Tiene esta cadena peptídica que es un pentapéptido. ¿Por qué es un pentapéptido? Porque tiene 5 aminoácidos. Tiene 5 aminoácidos. Este no me interesa el nombre. Este tampoco me interesa el nombre. Este tampoco me interesa el nombre. Pero estos dos sí. Sí me interesa el nombre a mí como médico de lo que yo quiero saber de cómo actúan los antibióticos. ¿Cuáles son estos dos? Fácil. Dialanina. Tienen el mismo nombre. El cuarto y el quinto aminoácido tienen el mismo nombre, perdón. Dialanina. ¿Ok? Ese va a ser el pentapéptido. Ahora, ¿cómo se van a unir estas cadenas? Ya vimos cómo estaban unidas a nivel horizontal, que es por un enlace glucosídico, pero ahora tenemos que ver cómo se unen a nivel vertical. Fíjense, llega este par de N-acetilglucosamina más el ácido N-acetilmurámico que carga su cadena pentapéptida y viene este otro de acá abajo pues que también la carga. ¿Y cómo se unen? Bueno, gracias a estas proteínas, que son proteínas de unión a la penicilina o también conocidas en inglés como penicillin binding proteins. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son proteínas en donde se unen las penicilinas. Ellas van a tener una enzima llamada transpeptidasa. Peptidasa de péptidos, y trans quiere decir que los va a unir. ¿Ok? Entonces, ella lo que hace es unir estas 2 cadenas peptídicas de esta manera. Une la cuarta, el cuarto aminoácido de esta, ¿ven? La ven acá, este quinto se va y bien, gracias, pero el cuarto sí se queda. Y se une al tercero de la otra cadena peptídica del otro ácido N-acetilmurámico. Y se forma este enlace. Es un enlace peptídico, muy bien, es un enlace peptídico porque estás uniendo 2 cadenas peptídicas. Entonces es un enlace peptídico y por eso se llama transpeptidación. ¿Ok? Entonces ya ustedes saben qué es la transpeptidación. Y así esta sería la estructura de toda la pared celular bacteriana, Fíjense cómo está unida horizontalmente y cómo está unida verticalmente o diagonalmente. Gracias a las PVP. Este es un paso de toda la síntesis de la pared celular. Es solo un paso, es uno de los últimos pasos. Ya en los siguientes videos vamos a ver otros antibióticos que van a inhibir la síntesis de la pared bacteriana y que van a inhibir otros pasos anteriores a esto. ¿Ok? Van a inhibir como los primeros pasos. Este ya sería el último paso de la síntesis de la pared bacteriana. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Verdad? El mecanismo de acción, como yo les dije, es inhibir la síntesis de la pared bacteriana. Y entonces, ¿qué van a hacer los betalactámicos? Los betalactámicos, las penicilinas, se unen a esta señora, a la proteína PBP, a la proteína de unión de las penicilinas, a las penicillin binding proteins, y lo que hace es que impide la formación de este enlace peptídico. ¿Se acuerdan que aquí iba a ir la unión de un enlace peptídico entre el tercero de este y el cuarto de este? Pues lo impide porque se está uniendo a ellas. Entonces no deja que la transpeptidasa actúe y por ende muerte bactericida. ¿Ok? Entonces, inhiben la síntesis de la pared bacteriana en la fase de transpeptidación. Esto es importante. Fase de transpeptidación. Se unen a las PBP transpeptidasas y las inhiben, impidiendo que se formen los enlaces peptídicos entre las cadenas pentapéptidas del ácido N-acetilmurámico. ¿Se entendió?
Espero que se haya entendido. Si quieres más clases como esta y además tener la seguridad, tener los conocimientos necesarios para tratar las infecciones de tus pacientes, te recomiendo inscribirte en el curso de antibióticos de Mentes Médicas, en donde obtendrás clases teóricas así como estas de todas las familias de los antibióticos. No solo eso, sino también que veremos antifúngicos, antiparasitarios. También obtendrás clases prácticas en donde podrás poner a prueba tus conocimientos con casos clínicos y también te llevarás contigo el manual de antibióticos de Mentes Médicas, en donde está toda la información farmacológica esencial que puedes acceder a ella en el momento que tanto lo necesites. Así que, ¿qué estás esperando? Envíame un mensaje a mi Instagram @mentesmédicas o envíame un mensaje en Telegram @academiamentesmédicas para que puedas obtener toda la información para inscribirte en el curso. Entonces, nos vemos en esa nueva experiencia académica que vas a tener. Nos vemos en el curso de antibióticos de Mentes Médicas. Seguimos con los mecanismos de resistencia bacteriana. El primero de ellos del cual vamos a hablar es la alteración del transporte. ¿Se acuerdan que en la gram negativa, por eso coloco una gram negativa aquí, teníamos entre las dos membranas, teníamos a la pared celular? ¿Se acuerdan? Bueno, eso quiere decir que para que el antibiótico actúe, pues tiene que atravesar primero esta membrana celular externa, cosa que no sucede en las gram positivas, porque las gram positivas no tienen membrana celular externa, las gram negativas sí. ¿Qué hacen? Bueno, este antibiótico va a pasar por este canalito, por este poro llamado porina. ¿Ok? Es un poro que está en la membrana celular externa y se llama porina. ¿Qué hace la bacteria? La bacteria lo que hace es que, bueno, si yo soy bacteria y me estoy dando cuenta que tú estás entrando por ahí, pues yo lo que hago es cambiar esa entrada. Entonces, ellas lo que hacen es alterar estas porinas, sintetizar otras o simplemente quitarlas, las quitan, las eliminan y ya el antibiótico no puede entrar. Ese es un mecanismo de resistencia bacteriana, sobre todo frecuente en Salmonella, Klebsiella, Enterobacter y Pseudomonas. Nuestro siguiente mecanismo de resistencia bacteriana es la modificación del sitio de acción. Esto se da en bacterias gram positivas. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, que generalmente el antibiótico que vemos aquí se une a las PBP2. Se une a las PBP2, ¿ok? Para inhibir todo lo que sería eso que ya vimos, la transvestidación y bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Que, bueno, la bacteria se da cuenta de esto y lo que hace es que sintetiza otra PBP, pero esta vez llamada PBP2A. Y entonces el antibiótico no puede reconocer esta PBP y por ende no se puede unir a ella y por ende no puede canalizar su acción. Es por ello que este es un mecanismo de resistencia, sobre todo para S. aureus resistente a meticilina y Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina. Generalmente Streptococcus pneumoniae es susceptible a penicilina, pero a lo largo de los años ha aumentado la resistencia a penicilina y este es uno de sus mecanismos. Sintetiza otra PBP2A, que generalmente tiende a ser genes que son transferibles por otras bacterias. Igual que esta Staphylococcus aureus resistente a meticilina, es un patógeno ya muy resistente y hay que tenerle cuidado. Porque es muy resistente, es resistente a las penicilinas antiestafilocóxicas normales que uno esperaría que sea susceptible, pero no, ella es resistente y este patógeno se ve mucho a nivel hospitalario, pero bueno, ya ha aumentado su incidencia a nivel de infecciones de la comunidad. ¿Ok? Entonces hay que estar pendientes con este Staphylococcus aureus. El mecanismo de resistencia bacteriana más importante es la producción de beta-lactamasas. ¿Qué es eso? Fíjense, aquí está nuestro antibiótico feliz de la vida porque va a ayudar a destruir bacterias y por ende va a evitar o va a combatir la infección en los pacientes. Así que nuestro antibiótico está feliz. Recuerden que los antibióticos beta-lactámicos, ¿qué tienen? Tienen un anillo beta-lactámico en su estructura química. Anillo beta-lactámico. ¿Qué pasa? Que la bacteria obviamente está bien molesta de que la vayan a destruir y bueno, se da cuenta de que estos antibióticos tienen un anillo beta-lactámico. Y ella dice, ¿sabes qué? Yo voy a producir enzimas que se van a llamar anti-beta-lactamasas
¿ok? Perdón, beta-lactamasas, enzimas beta-lactamasas. Y estas enzimas beta-lactamasas, como tienen ese sufijo asa, van a destruir a lo que sería al anillo beta-lactámico. Lo van a destruir. Estas beta-lactamasas, que son enzimas producidas por las bacterias. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, el antibiótico muere. Este es un mecanismo de resistencia, es el de los más importantes. Y es por eso que muchas veces colocamos a estos antibióticos inhibidores de las beta-lactamasas. Inhibidores de las beta-lactamasas. ¿Por qué? Porque estos inhibidores de las beta-lactamasas, como el ácido clavulánico, va a impedir, bueno, sí las va a destruir estas enzimas y va a impedir que el anillo beta-lactámico sea destruido, ¿sí? Lo protege al anillo beta-lactámico, ¿ok? Porque son inhibidores de las beta-lactamasas, las inhiben a estas enzimas, protegiendo en sí al anillo beta-lactámico, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que hay unas cepas, hay unas especies que producen ble, productoras de ble. Estas especies que producen ble son Klebsiella y E. coli. Por eso es que hay que estar pendientes de E. coli y de Klebsiella si son productoras de ble. ¿Qué son ble? Los ble son beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Ok? De espectro extendido. Quiere decir que si tú colocas penicilinas y si tú colocas cefalosporinas, no van a actuar porque ellas presentan ble. Presentan unas beta-lactamasas que van a destruir a las penicilinas, que van a destruir a las cefalosporinas, y por ende, ¿tú qué tienes que dar? Tienes que administrar ya carbapenémicos. ¿Ok? Carbapenémicos que sí la van a destruir. ¿Sí? Seguimos entonces con el espectro antibacteriano. Aquí colocamos a todas las penicilinas. Estos son los gram positivos, los anaerobios y los gram negativos. Vamos a ver ante qué bacterias ellas son activas. Cloxacilina y oxacilina, que son penicilinas antiestafilocóxicas, y bueno, todas las demás penicilinas van a ser activas frente a Streptococcus. Esto que yo les pongo aquí, o sea, este circulito que representa a un coco y que es gram positivo, quiere decir Streptococcus. ¿Ok? Streptococcus. Siempre que lo vean, van a pensar en Streptococcus. ¿Cuál es Streptococcus? Generalmente, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, algunas veces, ¿sí? Y Streptococcus beta hemolítico del grupo A, como lo es el Piógenes, y beta hemolítico del grupo B, como es el Streptococcus agalactiae. En ellos son los que van a pensar. Y Streptococcus del grupo C y G. ¿Ok? Esos son los grupos de Lancefield. Entonces van a pensar en ellos, ¿sí? Ok, entonces todas estas son activas frente a Streptococcus. Vamos a tener también a Staphylococcus aureus, pero no todas van a ser activas frente a Staphylococcus aureus, porque Staphylococcus aureus es gran productor de beta-lactamasas. Entonces no sirve penicilina porque Staphylococcus aureus la destruye. Pero sí sirven penicilinas antiestafilocóxicas, como cloxacilina y oxacilina. Por eso es que estas se usan ante infecciones estafilocóxicas. Ya lo vamos a ver. ¿Qué otras también pueden ser activas frente a Staphylococcus aureus? Amoxicilina y ampicilina sí se usa con inhibidores de beta-lactamasa. Es decir, amoxicilina con ácido clavulánico y ampicilina sulbactam. Son las que van a ser activas frente a Staphylococcus aureus. Y piperacilina también con su inhibidor de beta-lactamasas, que es piperacilina tazobactam. Muy bien. Otro patógeno importante, gram positivo, gram positivo, son los enterococcus. Pendientes con los enterococcus porque, como les dije en el tema de generalidades, en la clase de generalidades, no todos los antibióticos son activos frente a enterococcus. Y cada vez que tengamos alguno, pues eso va a llamar nuestra atención porque tenemos que recordarlo. Por ejemplo, la ampicilina. La ampicilina se usa mucho para infecciones contra enterococcus. Enterococcus van a causar infecciones como infecciones a nivel abdominal, infecciones de heridas, infecciones urinarias,
infecciones de endocarditis, ¿ok? Infecciones a nivel cardíaco. Enterococcus pendiente. ¿Y quién también va a ser activo frente a Enterococcus? Piperacillina también es activo frente a Enterococcus. ¿Qué otra cosa? Bacilos gram positivos. Penicilina G es activa frente a bacilos gram positivos, como Listeria monocytogenes, como Corynebacterium. ¿Ok? Igual que la amoxicilina también es activa frente a Listeria. La carmenicilina, ticarcilina también son activas frente a Listeria. Y piperacillina también es activa frente a Disteria. Anaerobios también van a ser activos frente a anaerobios. Penicilina G es activa frente a anaerobios, pero recuerden que yo les decía que cuando tienen bacteroides es que uno los va a utilizar contra anaerobios. Y fíjense quién tiene bacteroides. Bacteroides lo va a tener piperacillina, por lo cual lo podemos utilizar antianaerobios, y también lo va a tener amoxicilina y ampicilina cuando se usen con inhibidores de beta-lactamasa. Entonces, con estos fármacos yo puedo tratar infecciones por anaerobios. Tenemos también a las espiroquetas. La penicilina va a ser activa frente a espiroqueta. Pero ¿qué pasa? La penicilina no va a ser activa frente a Neisseria. O sea, sí, ella tiene una actividad frente a Neisseria, pero hoy en día Neisseria gonorrhoeae ha ganado mucha resistencia frente a penicilina. Antes, perdón, es que estoy medio congestionada, disculpen. Antes, la gonorrea se trataba con penicilina. Hoy en día ya no, porque Neisseria gonorrhoeae ha adquirido resistencia a penicilina. Entonces ya no se usa. Al igual que Streptococcus pneumoniae también ha adquirido resistencia a penicilina. Por eso ya no se usa para tratar infecciones por Streptococcus pneumoniae. Se utilizan las penicilinas, las aminopenicilinas son las que se utilizan para Streptococcus pneumoniae. Todas estas también van a ser activas frente a diplococos gram negativos, como Neisseria gonorrhoeae, como Neisseria meningitidis. También van a ser activos frente a bacilos gram negativos. Y en cuanto a Haemophilus influenzae, en cuanto a estas aminopenicilinas, Haemophilus influenzae, dependiendo del lugar, ella puede ser productora de beta-lactamasa y resistente a estas aminopenicilinas. Entonces hay que tener especial cuidado con ella. Pero si uno utiliza inhibidor de beta-lactamasa, ya aumenta su actividad contra este Haemophilus influenzae productor de beta-lactamasa. ¿Qué otra cosita? A ver. Bueno, estas van a ser activas frente a pseudomonas y eso también es importante. Tienes que saber qué penicilinas son activas frente a pseudomonas. ¿Qué antibióticos me sirven contra pseudomonas? Porque pseudomonas es un patógeno bastante importante a nivel hospitalario. Es un patógeno hospitalario, intrahospitalario, no nosocomial. ¿Sí? A ver, ¿qué más les puedo decir de aquí? No, creo que eso. Y bueno, la piperacillina, como ven acá, es una bomba, ¿ok? Sí, lo que les iba a decir es que fíjense cómo ha ampliado el espectro a partir de acá, a partir del amplio espectro, se amplía el espectro a los gram negativos, se amplía el espectro hacia los gram negativos, cosa que no tenía la penicilina. Es decir, las aminopenicilinas tienen el mismo espectro de la penicilina, pero aumentado hacia gram negativos, ¿sí? Y hacia anaerobios. ¿Ok? Eso es lo bueno, por eso es que se llaman penicilinas de amplio espectro. Aquí vemos una tablita, ¿ok? Que van a tener en su manual de antibióticos mentes médicas, en donde podemos observar todas las bacterias con las que ellas son activas, ¿ok? Y bueno, es más de lo mismo, más de lo que ya les había comentado. Penicilina, vamos a ver los usos terapéuticos de la penicilina. Aquí les voy a colocar las patologías en donde la penicilina es de primera elección hoy en día. Hoy en día la penicilina es de primera elección para estas patologías infecciosas. ¿Como cuáles? Como faringoamigdalitis aguda bacteriana. Primera elección, la penicilina. Si es mayor de 27 kilogramos, si pesa más de 27 kilogramos, pues se le administra una sola dosis intramuscular de penicilina G benzatínica en dosis de 1.2 millones de unidades internacionales. Si pesa menos de 27 kilogramos, se le administra una dosis de 600.000 unidades, ¿sí? Estas dosis, como les dije, la penicilina G benzatínica va a ser administrada vía intramuscular y generalmente se administra en dosis única. ¿Por qué? Porque esta penicilina G benzatínica, al administrarse intramuscularmente, ella se concentra en el músculo y se va liberando prolongadamente en el tiempo.
ella se concentra en el músculo y se libera de poquito a poquito. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que las penicilinas son antibióticos que son tiempo dependiente? ¿Se acuerdan? Bueno, por eso es que lo que nos interesa con la penicilina es que se mantenga en el tiempo y no importa que haya picos, porque eso es más que todo para concentración dependiente, pero en la penicilina me interesa que se vaya liberando poquito a poquito, que esté por encima, por supuesto, de la concentración mínima inhibitoria, pero que se prolongue en el tiempo. Entonces, por eso es que la penicilina G-benzatínica se da en dosis única, ¿ok? Porque tiende a durar más o menos 2 semanas. 2 semanas en el cuerpo, 2 semanas que va a estar actuando. Esto en cuanto a faringoamigdalitis aguda bacteriana. También se puede dar una dosis bioral. En este caso utilizaríamos penicilina B. Se utiliza para mayores de 27 kilogramos. Para pacientes que pesen más de 27 kilogramos se utilizan dosis de 500 miligramos cada 12 horas por 10 días. Y en cuanto a los que pesen menos de 27 kilogramos, se utilizan dosis de 250 miligramos cada 12 horas por 10 días. En cuanto a si se quiere utilizar algo vía oral. Pero en Venezuela no contamos con ese medicamento. Y bueno, también si tú eres de otros países, es necesario que consultes cuáles son los antibióticos que están en tu país. Pero penicilina G-benzatínica, juro, debe estar. Otra de las indicaciones para penicilina es la fiebre reumática. En cuanto a profilaxis prevención de recurrencias de fiebre reumática, ¿sí? Se administran dosis de 1.2 millones de unidades internacionales de penicilina G-benzatínica vía intramuscular y generalmente es cada 3 a 4 semanas para esa prevención. Recuerden que estos pacientes pueden durar años con esa prevención. Sífilis. Indicación también, penicilina se indica para sífilis. ¿Para qué sífilis? Recordemos que la sífilis tiene varios estadios. Para sífilis primaria, para sífilis secundaria y para sífilis latente, temprana, exacto. Vamos a recapitular. Para sífilis primaria, para sífilis secundaria y para sífilis latente temprana, vamos a utilizar una dosis única de penicilina G-benzatínica. Aquí las dosis iban a aumentar, son 2.4 millones de unidades internacionales y listo, vía intramuscular. En cambio, si es una sífilis tardía, una sífilis latente tardía o que se desconoce el tiempo de la sífilis latente, o también una sífilis terciaria benigna, una sífilis terciaria cardiovascular, se administran dosis de penicilina G-benzatínica, pero esta vez estas dosis van a ser semanales, van a ser 3 dosis semanales. Es decir, doy una dosis de 2.4 millones de unidades internacionales intramuscular, doy otra dosis a los 7 días y doy otra dosis a los 14 días, ¿ok? De tal manera que cada semana esté cubierto. Es decir, cada semana yo voy a dar una dosis de penicilina G-benzatínica. ¿Qué otra cosa? Primera elección también para difteria junto con los macrólidos. Okay, los macrólidos también son de primera elección en la difteria. En la difteria se puede utilizar penicilina G procaínica. Y endocarditis infecciosa producida por Streptococcus es de indicación la penicilina G cristalina. La cristalina porque la vamos a dar vía endovenosa. Es de indicación. Entonces, fíjense, tenemos que, aquí está la penicilina. Ok, vamos a ver las presentaciones de esta penicilina. Vamos a empezar con la penicilina B. La penicilina B la podemos dar, como yo les dije, en dosis de 250, dosis de 500 miligramos. En algunas ocasiones puede ser cada 6 horas o la más preferible cada 12 horas. Depende de la patología, porque a veces eso tiende a cambiar. ¿En qué presentaciones vienen? Bueno, vienen en tabletas, por ejemplo, aquí son tabletas de 250 miligramos, pero también podemos encontrar que viene en 400.000 unidades. 250 miligramos es lo mismo 400.000 unidades. En tabletas de 500 miligramos, que es lo mismo a 800.000 unidades. Y tenemos también la suspensión. La suspensión que lo vamos a utilizar en niños, que es 250 miligramos en 5 cc. ¿Sí? La penicilina G-benzatínica, esta se la tienen que aprender de sí, porque sí. La penicilina G-benzatínica, las dosis son 1.2,
también 600.000, dependiendo si pesa menos de 27 kilogramos, 2.4, 600.000, 1.2, 2.4 son las dosis que te tienes que aprender. Siempre es vía intramuscular, jamás vas a poner hebenzatínica endovenosa, jamás. Vía intramuscular. Y puede ser dosis única, puede ser que la des cada semana o puede ser que la des cada 3 a 4 semanas. Va a depender de la patología, como ya vimos. Y penicilina G cristalina, tenemos en este caso una penicilina G sódica, ¿ok? De 1.000.000 de unidades internacionales, pero hay también de 5, hay también de 30. Esta se da cada 4, cada 6 horas. Por ejemplo, en endocarditis infecciosa por Streptococcus tienden a darse dosis alta, puede ser 4 millones de unidades internacionales cada 4 horas y generalmente es un tratamiento que dura bastante tiempo, 4 a 6 semanas, dependiendo. Por supuesto, vía endovenosa. ¡Seguimos! Vamos con los usos terapéuticos de las penicilinas antiestafilocóccicas. Piel. Siempre van a recordar piel. ¿Por qué? Porque piel. Aquí está de nuevo piel para el que no se les olvide. ¿Por qué? Porque las penicilinas antiestafilocóccicas, como su nombre lo dice, va a ser contra Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. Claro, Staphylococcus aureus no solo me produce infecciones de piel y partes blandas. No, sino que también me puede producir endocarditis. Entonces yo las puedo utilizar en endocarditis por Staphylococcus aureus. También pueden producir osteomielitis. Entonces yo las puedo utilizar en osteomielitis. Y también me puede producir, ¿qué más? Artritis también, artritis infecciosas, no gonocóxica también. Entonces, fíjense todo lo que puede provocar Staphylococcus aureus. También neumonía. Hay neumonías por Staphylococcus aureus. Entonces, va a depender de quién es, por ejemplo, en una neumonía, yo tengo que abarcar Staphylococcus aureus. Va a depender. Si ya yo sé que me llega el cultivo y es Staphylococcus aureus, yo puedo tratarlo con estas penicilinas antiestafilocóccicas solamente y listo. Sí me van entendiendo. Quiero que me comprendan ahí. Por eso es que yo les digo que también deben aprenderse las patologías que causan los patógenos. Porque así ya sabes qué vas a tratar. Obviamente todo esto viene integrado, obvio. Estas indicaciones que yo les estoy dando aquí son indicaciones que están dadas por guías, por entes médicos internacionales, ¿sí? Entes de medicina reconocidos internacionales, por ejemplo, ITSA, ¿ok? Importante, el CDC, ¿ok? Entonces ahí uno va haciendo su conglomerado de conocimientos y ya vas a saber qué utilizar ante la terapia antiinfecciosa. Penicilinas antiestafilocóccicas. De primera elección, ¿para qué? Para celulitis no purulenta. Paciente que tú lo ves que está sano, que tiene una celulitis no purulenta, que no tiene criterios de ingreso hospitalario, que no tiene signos sistémicos, tú lo puedes tratar de forma ambulatoria, ¿ok? Siempre y cuando con las condiciones que yo te haya mencionado, como ya te mencioné. Celulitis no purulenta lo puedes tratar vía ambulatoria, ¿ok? Se va a llevar un tratamiento vía oral para su casa. ¿Y cuál va a ser? Puedes utilizar una penicilina antiestafilocóccica porque la mayoría de las celulitis están provocadas por Staphylococcus aureus o por Streptococcus. Entonces tú cubres esos dos patógenos utilizando estas penicilinas antiestafilocóccicas. ¿Qué puedes emplear vía oral? ¿Cuál es la que damos vía oral? Dicloxacilina. En un paciente adulto puedes emplear dicloxacilina 500 miligramos cada 6 horas y las guías de ITSA recomiendan que sea por 5 días. ¿Ok? Entonces luego evalúas a tu paciente y ves que ya no tiene la celulitis, que no ha cursado con resistencia y bueno, listo, paciente feliz. ¿Ok? Seguimos ante impétigo complicado. ¿Por qué coloco complicado? Porque es un impétigo que va a estar en numerosas partes, es decir, hay numerosas lesiones de impétigos, ¿ok? Tiene numerosas lesiones en cualquier parte del cuerpo, pero tiene numerosas lesiones, o que sus lesiones sean extensas o que sea resistente.
¿ok? Ya le hemos dado antibiótico tópico y es un paciente resistente. ¿Por qué? Porque generalmente el impético se trata de manera tópica, siempre y cuando no sea complicado. En este caso le estoy hablando de un impético complicado, entonces ya tenemos que dar penicilinas antiestafilocóccicas vía oral, vía sistémica. ¿Qué podemos emplear? Podemos emplear dicloxacilina, ¿ok? En dosis de 12.5 a 25 miligramos por kilogramo día cada 6 horas. ¿Okay? Recuerden cómo son las dosis pediátricas. Endocarditis infecciosa por Staphylococcus aureus metilcilino sensible. También. Recuerden que todo esto es ante Staphylococcus aureus metilcilino sensible. Porque si es metilcilino resistente, ya no me sirven las penicilinas antiestafilocóccicas. Tengo que usar otros antibióticos más fuertes. ¿Okay? Entonces, en endocarditis infecciosa por Staphylococcus aureus metilcilino sensible, se administra una penicilina antiestafilocóccica vía endovenosa. ¿Cuál puedo administrar? Oxacilina o puedo administrar cloxacilina. ¿Ok? ¿Qué más? Artritis bacteriana aguda no gonocócica. También de los patógenos más frecuentes, Staphylococcus aureus. Entonces voy a emplear una penicilina antiestafilocóccica vía endovenosa. Oxacilina o cloxacilina. Igual que en la osteomielitis aguda hematógena, ¿ok? Esta osteomielitis es muy común en los niños. La mayoría de las veces es por Staphylococcus aureus, por eso es que podemos ingresar al niño, hospitalizarlo y tratarlo con una penicilina antiestafilocóccica, vía endovenosa, por supuesto. Y ya si es osteomielitis crónica, ya eso es otro caso, ¿ok? Hay que emplear otros antibióticos porque generalmente estas osteomielitis crónicas tienden a ser polimicrobianas. Entonces hay que utilizar varios fármacos, varios antibióticos. Entonces fíjense cómo nosotros aquí sobre qué estamos actuando, sobre Staphylococcus aureus. Entonces ya saben, penicilinas antiestafilocóccicas de primera elección para Staphylococcus aureus. Y fíjense lo que ya vimos, las penicilinas. ¿Contra qué la estamos usando? Contra Streptococcus. Fíjense, quiero que ya estén agarrando lógica en cuanto a los antibacterianos, a los antibióticos que estamos usando y para qué los estamos usando. Sí, en este caso Streptococcus, pero también espiroquetas como Treponema pallidum. Vamos a ver cuáles son las dosis de penicilinas antiestafilocóccicas. Tenemos a dicloxacilina, que se da en dosis para adultos de 500 miligramos. En dosis para niños va a variar. Puedes encontrar literaturas que dicen 12.5 a 50, otras que dicen 25 a 50 miligramos por kilogramo día. Vía oral, por supuesto, y cada 6 horas. Importante, viene en cápsulas de 500 miligramos y viene en suspensión de 250 en 5. Generalmente casi todos los antibióticos vienen en 250 en 5, van a haber algunas excepciones y ya lo vamos a ver en este tema. Oxacilina viene en presentación de ampolla de 1 gramo. Tenemos que la oxacilina se puede dar en dosis de 1 gramo, de 2 gramos, en niños de 100 a 150 miligramos kilogramo día y bueno, todo esto se lo tienen que aprender. Seguimos entonces con las aminopenicilinas. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para las aminopenicilinas? Otitis aguda media, otitis media aguda. La amoxicilina es de primera elección para esta patología y generalmente se da en dosis altas. ¿Por qué? Porque la amoxicilina, cuando se da en dosis altas, logra una mayor concentración a nivel del oído medio y eso es lo que nos interesa. Por eso se da en dosis de 80-90 miligramos por kilogramo día en niños, porque esta es una de las patologías muy común en niños. No quiere decir que no se vaya a presentar en adultos, pero en niños es muy común que suceda. Y los patógenos implicados en esta patología es Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Entonces fíjense que si nosotros utilizamos amoxicilina, estamos cubriendo esos 3 patógenos. ¿Ok? Entonces dosis de 80-90 miligramos por kilogramo día cada 12 horas. Cada 12 horas y la vamos a dar por 10 días, según las guías de ITSA. ¿Qué otra cosa? Fíjense como aquí en la otitis media aguda damos amoxicilina sola. Y ese es uno de los problemas que se ve hoy en día en cuanto al uso de los medicamentos. Es que mucha gente utiliza amoxicilina ácido clavulónico cuando no es necesario.
De primera indicación, y como vamos a ver en esta diapositiva, vamos a ver que de primera indicación siempre va a ser la amoxicilina sola, porque la amoxicilina sola de por sí ella tiene amplio espectro. Si uno le suma el ácido clavulánico, tiene aún más espectro. Entonces, ¿qué siempre nos interesa a nosotros? No causar resistencias bacterianas. Es por eso que es importante que ustedes sepan farmacología. Es por eso. Y también por otras cosas más, obvio. Pero hoy en día está muy popularizado el uso de amoxicilina ácido clavulánico, cuando en realidad solo está bien utilizar solamente amoxicilina. Ok, entonces fíjense como aquí en la otitis media aguda vamos a utilizar amoxicilina sola, y solo en algunos casos vamos a utilizar amoxicilina ácido clavulánico. ¿Cuáles van a ser esos casos? Cuando el paciente haya tenido uso de amoxicilina en los últimos 30 días y cuando el paciente sea un caso resistente. Es decir, ya yo le di el tratamiento y no me ha funcionado. Entonces, entonces ahora puedo ampliar mi espectro, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Sinusitis bacteriana aguda, también damos amoxicilina, pero estas van a ser en dosis más bajas, generalmente de 25 a 50 miligramos por kilogramo día. Cada 8 horas, aquí sí va a ser cada 8 horas. Y en faringoamigdalitis estreptocóxica vamos a utilizar como alternativa, porque ya la indicación es penicilina G benzatínica, pero ¿qué pasa? Que a muchos pacientes no les gusta ser inyectados. Entonces están ahí como que, por favor, doctora, envíeme un antibiótico que sea tomado vía oral, no me quiero inyectar. Ok, entonces uno puede utilizar amoxicilina sola en dosis de 50 para los niños, en dosis de 50 miligramos por kilogramo. Dosis día va a ser una vez al día por 10 días y listo. Y en adultos sí va a ser 500 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días, ¿sí? En cuanto a la neumonía adquirida en la comunidad,